Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo alguna vez el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Radiovidentes porque al estar escuchándome también me están viendo, se están imaginando este jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Se escucha el sonido de los pájaros aquí en el sector precordillerano donde me encuentro. Unas bandurrias y que el pego es como pájaros exiliados del sur, aquí en la zona central. Y he estado pensando en estos días en dos cosas. He tenido dos nostalgias. No sé cómo definirla. Una, diría yo que es la nostalgia de realidad. Creo que a todos nos ha pasado que el abuso y uso del Zoom no sé, a mí me ha hecho ser tremendamente nostálgico de la realidad física, digo yo. Esa realidad que nos coloca límites, que nos enfrenta al otro cara a cara, volver a caminar por una calle, ver a otro, bueno, abrazar a otro, tomarse un café, tocar las cosas físicas. La pantallización excesiva me da la impresión que puede perfectamente separarnos de esa realidad física. Segunda nostalgia importante, nostalgia de cine. Pero claro, como yo soy más antiguo, mi nostalgia, porque podría ver las películas, ¿para qué me quejo si tengo streaming, tengo todas las plataformas? No, mi nostalgia es obviamente de sala de cine con butaca vieja, ojalá, con acomodador. Yo sé que es una nostalgia de modé, pero es una nostalgia tremenda. Y revisando el otro día una revista que acaba de iniciar o reiniciar una segunda vida, una revista de cine ya mítica en Chile, una gran revista de cine que fue de Primer Plano, cuyo primer número apareció en el año 1972. La revista Primer Plano ha vuelto ahora en formato digital, por lo que me alegré muchísimo. Me encontré con un artículo tremendamente interesante que me dejó, no sé si más tranquilo o más inquieto, yo diría más inquieto, pero me dejó con más preguntas. Me interesó mucho, me encantó el artículo. El artículo se llamaba El futuro del cine, el cine del futuro, un artículo escrito por el editor de la revista Primer Plano, Hans Stangl. Es doctor en filosofía, estética y teoría del arte, periodista, profesor de la Universidad de Chile, ha sido profesor en varias universidades, ha trabajado también en algunas revistas bastante míticas, la revista Rocinante, en La Nación Domingo, en La Cultura de la Tercera, en el grupo de trabajo de Claxo, tiene un largo currículum, además varios libros a su haber, entre ellos Rabia, Miedos, Abusos y Desórdenes el Oasis chileno, Prensa y Sociedad, Estrategias y Modelos Periodísticos en el Chile Neoliberal, y otros artículos y otras publicaciones con coautoría, muchos de ellos. Quiero agradecerte, Hans, por aceptar la invitación a divagar, a conversar, a flanear en mi jardín sobre el cine y sobre tu artículo, y también para hablar de la revista Primer Plano. Buenas tardes, Hans. Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias a ti por la invitación. No hay nada más agradable a esta hora del día y en este momento del año de la pandemia que pasear y tomarse un café por el jardín, ¿cierto? Absolutamente, es uno de los grandes placeres pasearse en el jardín. Lo primero que te quiero preguntar, Hans, a ver, en este artículo tuyo, quiero que hablemos de en algún momento de la revista Primer Plano, ojalá que no se me olvide, no se me pase, porque creo que es importante que hablemos de eso. En el artículo que publicaste hace poco, hace unas semanas atrás, El futuro del cine, el cine del futuro, enfrentas dos grandes como fenómenos o dimensiones del tema. Uno es la gamerización o gamificación del cine masivo comercial, y lo otro es la museificación, o sea, el que el cine se pueda convertir en pieza de museo, por decirlo de alguna manera, que incluso tú dices que museo y mausoleo están separados solo por una sílaba. Y quiero que hablemos un poco de eso. Me parece que es un tema que hoy día cobra mucha relevancia y que probablemente la pandemia
¿O va a ser acelerado estos procesos? Tú nos vas a decir eso y me gustaría partir por preguntarte cuáles son las implicancias más importantes y las consecuencias en el cine de la irrupción digital, una irrupción vertiginosa y en muchos casos avasalladora. Me imagino con algunos elementos positivos y otros negativos. Te tiro la pelota, Hans. Mira, las implicancias más importantes están, o sea, para decirlo en una sola palabra, tiene que ver con cómo se hace cine. El cine ha pasado por cambios tecnológicos antes, por hartos cambios tecnológicos, ¿cierto? La aparición del sonido, la aparición del color, eh, luego la competencia de la televisión, del video. No es la primera vez que el cine se enfrenta digamos, con un desafío tecnológico. Y cada vez que esto pasó, y yo me atrevería a decir cada vez que esto pasa con alguna forma de arte, aparecen, ¿cierto?, apocalípticos diciendo se acabó el cine, se acabó, como en algún momento cuando apareció la fotografía se decía se acabó la pintura, cuando apareció la prensa se acabó la literatura, ¿cierto? Siempre estamos diciendo que se acabó. Y cuando empezó ahora eh, la irrupción de lo digital, muy fuerte en la última década, y cuando gracias a la pandemia cerraron las salas de cine y como que todo se volcó al streaming, pareciera que esta acusación de que el cine se estaba acabando era un hecho. Y a mí no me parece tanto, no me parece tanto así, por eso me decidí a escribir el artículo. Y claro, cuando uno empieza a indagar, el asunto clave es que lo que la tecnología digital está haciendo no es solo actualizando o modificando las maneras en que, por ejemplo, nosotros percibimos la imagen, ¿cierto? Pasamos de la imagen fotográfica de 35 milímetros a la imagen digital, o no es solo que a través de las tecnologías digitales nosotros podamos, por ejemplo, mover un plano, hacer un plano. En las películas antiguas, ¿cierto? Los planos se hacen según su capacidad física. Yo muevo la cámara en vertical, en horizontal, a través de un riel, pero hoy día las tecnologías digitales nos permiten unos planos que se mueven así fantasiosamente, produciendo tomas que son irreales desde una perspectiva física, pero que podemos ver gracias a la tecnología digital. Y sin embargo, estudiando, ¿cierto?, nos dimos cuenta que el cambio más profundo está en la forma en que se hace cine, en los modelos de negocio. El cine, por una parte, abarata los costos de producción. Hacer una película en 35 milímetros hace 30 años era carísimo. Era todo un desafío, ¿cierto? Por eso, por ejemplo, se decía mucho en el cine chileno de que había que apoyar a los cineastas aunque las películas fueran ahí nomás, porque era toda una aventura y todo un logro, una hazaña, lograr conseguir terminar una película en países que no tienen industria como la nuestra, ¿cierto? Como el nuestro, ¿cierto? Países que no tienen una industria cinematográfica como Hollywood o como la India o como Nigeria, ¿cierto? Hoy día es mucho más barato hacer cine, pero al mismo tiempo las tecnologías digitales están produciendo una reconversión de los modelos de negocio del cine que, que la vuelven a concentrar más en pequeños estudios y además hacen que esas películas circulen mucho más rápido, tengan vidas mucho más cortas y se hagan un poco según la dictadura del consumidor. Entonces nosotros en vez de aprovechar, estoy pensando así como en general, nosotros la humanidad, en vez de aprovechar las posibilidades digitales para tener un cine que aliente expresiones artísticas más creativas y más originales, ¿qué es lo que hacemos? Le metemos plata a la tecnología digital para hacer Transformers 1, 2, 3, 4, para hacer 20 películas de superhéroes de Marvel, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos por una parte un cine que gracias a lo digital se ha vuelto mucho más espectacular, se ha vuelto un espectáculo visual, pictórico casi, ¿cierto? Y por otra parte tenemos unas formas de hacer cine en países que no tienen grandes industrias, mucho más barato, pero también más constreñido, con menos posibilidades de circulación. Porque, salvo honrosas excepciones, por ejemplo, no sé, el cine de África, el cine de Colombia, el cine de Centroamérica, nosotros no lo vemos en Netflix. A lo mejor alguien tendrá por ahí otras plataformas, o lo piratea, ¿cierto? Uno puede a lo mejor ir a Filmina, Movie, pero si no, no hay posibilidades de ver esos cines. Y cuando la pandemia cierra, no solo los grandes cines comerciales, sino que
hace que cierre el Normandí, el Biógrafo, la Cineteca Nacional, el Centro de Extensión de la Católica, menos posibilidades tenemos de ver ese tipo de películas. Ahora, ¿esto significa que, por ejemplo, el cine llamado independiente o cine de autor está en un peligro mayor ahora? ¿O paradójicamente puede ser que el cine de autor encuentre también este cambio, esta revolución, abra otras posibilidades? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vislumbras? Yo creo que abre otras posibilidades, Ujú. precisamente porque empiezan a moverse un poco los ejes y las categorías, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a, por ejemplo, si nos ponemos a mirar el cine de Estados Unidos, la categoría de cine independiente o de cine de autor no tiene nada que ver con lo que pasa cuando nosotros vemos la cinematografía francesa, por ejemplo, o la cinematografía latinoamericana. En el caso de Estados Unidos, el cine independiente, por ejemplo, es un cine que puede responder a las mismas lógicas de género, ¿cierto? De los géneros cinematográficos convencionales, que puede tener ese contacto con el público a través de un lenguaje conocido, que muchas veces es realizado por las mismas estrellas, Mm, ¿cierto? Robert Redford es un mm, gran mm, productor mm. incluso intérprete en películas que para Estados Unidos son cine independiente, ¿cierto? Porque son películas que abordan temas cívicos, por ejemplo, cosas de ese tipo. Eh, pero si nosotros nos vamos por ejemplo, al ámbito europeo, nos vamos al ámbito latinoamericano, en el ámbito europeo el cine independiente tiene más bien una vocación experimental, nos fuerza a percibir y a sentir y a experimentar cosas que no vamos a poder sentir de otra manera, ¿cierto? Películas a veces obtusas, ¿cierto? Películas que nos fuerzan a cuestionarnos, pero los franceses, por ejemplo, también hacen comedias livianas, deliciosas, ¿cierto? Pero que no llegan a nuestra cartelera. Y si nosotros vemos esa comedia en Netflix, probablemente la veamos como bajo la categoría o la rúbrica de cine independiente, cine internacional o algo por el estilo. Y en América Latina yo te diría que ser independiente es casi la condena de todos los cineastas. Al menos en Chile, en Sí. Bolivia, Perú, precisamente porque no tenemos estas otras grandes industrias. Argentina un poco sí lo tiene, ¿cierto? Brasil, por supuesto, lo tiene, pero los países más chiquititos no. Hay Entonces, cambia la categoría. Yo ya no hablaría, por claro. ejemplo, de cine comercial, cine arte. Ya no hablaría de cine de autor, cine de Mm. género. Esas categorías fueron útiles para entender el cine en los años 40, en los años 80, en los años 90. Yo ahora hablaría un poco como lo propongo en el texto, ¿cierto? Un cine que se vuelve espectáculo y Mm. un cine que más bien se vuelve un tipo de experiencia más clásica, por decirlo de alguna forma. Oye, Hans, también lo que cambia y van a cambiar son las salas. Estoy hablando de las multisalas, ni siquiera las salas chicas, tú lo dices ahí en el artículo. Dice que hay que mirar Disney, la industria del entretenimiento, la industria del espectáculo, y las salas de cine van a ser cada vez más otras cosas que salas de cine. ¿Qué va a pasar con las salas de cine? Con las salas de cine que conocemos hoy, las salas de cine más masivo, digamos, más comercial. Bueno, van a integrarse con otros espectáculos. Un poco ese fenómeno nosotros ya lo estamos viendo acá en Chile. No es casual que los grandes complejos de multisala estén todos alojados o cercanos a los malls. Mm, Entonces, ir al cine también es ir al patio de comidas, ir a hacer como el paseo de shopping, ¿cierto? Ahora, mm, imagínate eso en Orlando, Florida, ¿cierto? mm. Donde además tú vas a ver el espectáculo en vivo, donde vas a ver un espectáculo en 4D, donde te sacas fotos con los imitadores de los personajes, ¿cierto? Y después te vas pasando por la tienda de souvenirs y te llevas el martillo de Thor, el gorrito, el casco de Iron Man, Mm. ¿cierto? Eh, de hecho, Disney está preparando un parque temático de los Vengadores, de esta serie de películas de superhéroes, ¿cierto? Y todo el parque temático gira en torno a eso. Y ya nosotros tenemos parques temáticos de Piratas del Caribe, de Jurassic Park, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el cine va a comenzar a integrar, de ahí, por ejemplo, no podría decir va a perder cierta especificidad artística, va a comenzarse a integrar en un espectáculo donde lo que gobierna es la idea del consumo del objeto, ¿cierto? Mm, O sea, ver la película, comprarse el videojuego, mm, tener la camiseta, mm. comprar las miniaturas, ¿cierto? Forma todo un círculo integral con una experiencia que creo yo más una experiencia
de disfrute en torno al consumo que una experiencia digamos, de reflexión artística, ¿cierto? Claro, Donde ir al cine va a ser como ir a Fantasilandia, ¿no? claro, le podríamos preguntar a Andrei Tarkovsky si resucitara qué pensaría de esto, ¿no es cierto? Un director para el cual el cine te invitaba casi a una experiencia metafísica, ontológica. A mí me pasaba eso con directores como Herzog. Son cines que te producen realmente como te produce una gran obra literaria. Son conmociones, transformaciones, o sea, son películas que uno recuerda que te cambiaron la vida una vez que entraste a esa sala de cine y saliste. Porque estás en un contexto en donde estás viendo la película, solo la pantalla, la sala oscura. Hoy día las salas las multisalas nunca están completamente oscuras. No, eso es verdad. Entonces cambia la experiencia del espectador. El espectador empieza a transformarse en consumidor. Y no quiero generar una contraposición odiosa entre ambas cosas, pero el cine tiene esta capacidad de entretener, de ser una forma de ocupar el tiempo ocioso, pero también tiene esta capacidad, como dices tú, de transformarte de manera interior. Y Oye, eso es lo que va a dejar de pasar con el espectáculo masivo. Con el espectáculo masivo. Oye, Hans, a ver, se abandona el celuloide, tú en el artículo dices que se pasa del celuloide a lo digital, de lo digital al celuloide, que hay todo un circuito ahí, pero en el fondo, de a poco se da la impresión de que se va a ir abandonando el celuloide y que la pérdida del celuloide no es menor para el cine que tal como lo conocíamos antes. O sea, hay un cambio no solamente de lo físico, el grano de la foto, de la textura, de la manera como se trabaja la luz, son elementos y dimensiones muy importantes de la experiencia cinematográfica tal como la conocíamos hasta ahora. Por lo tanto, lo que entendí de tu artículo es que hay una pictorización de la imagen cinematográfica y por lo tanto el cine comienza a parecerse más a la pintura Sí. y eso me recuerda a una conversación que tuve con el pintor Adolfo Kuff, que era muy apocalíptico y que decía, enfrentaba el horror y el temor justamente de la fotografía, lo que había hecho la fotografía con la pintura y lo que hacía el cine con la pintura. Y ahora al revés, ¿no? Se pictoriza el cine. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque bueno, eso me gustaría que me explicara, Hans. No. Kuff, dicho sea de paso, tiene este libro genial, La comedia del del arte, arte, ¿cierto? exactamente. Que precisamente se trata de un pintor y un fotógrafo ahí en Claro, disputa por el amor de la modelo. exactamente. Es notable, recomiendo Sí, muchísimo es esa una maravillosa novela. maravilla. Sí. Sí, los procedimientos de la producción de la imagen cinematográfica efectivamente se van a parecer cada vez más a los de la pintura. ¿En qué sentido? Obviamente hay movimiento, ¿cierto? Pero lo que la digitalización permite es que de alguna manera se plasme un espacio completamente ficticio. De lo que se desembaraza el cine es de su apego a lo real. Y eso no sé si es grave, es súper interesante, es altamente llamativo, porque el apego a lo real es lo que nos permite a nosotros entender, por ejemplo, el cine documental, o es lo que nos Ujú. permite a nosotros entender, por ejemplo, estos grandes dramas cinematográficos que precisamente nos tocan porque se nos ofrecen en un mundo, claro, es un mundo ficticio, pero es un mundo que se ve como el mundo del espectador, porque está hecho bajo condiciones físicas. Mm. Hoy día tú ves te metes a Google y buscas cómo se hace cualquier película, digamos, cualquier superproducción, y te vas a dar cuenta que hay un actor en solitario, pintado todo de verde, vestido todo de verde, en un fondo completamente verde, ¿cierto? Y él hace un gesto frente a la cámara y después eso se mete al computador y como un pintor, ¿cierto? El diseñador digital le inventa un escenario, hace que aparezca una explosión que nunca explotó, hace que aparezca, se muevan unos pajaritos que nunca pasaron por ahí, que sea perseguido por un auto completamente diseñado por generador de caracteres. O sea, ya no hay realidad en eso que se está viendo. En estricto rigor, el cine hoy día es casi todo, ese gran cine, ¿cierto? Ese cine espectáculo, es casi todo animación. Mm. Y eso es interesante porque nos coloca puramente imaginario, en un plano puramente, en el plano puramente de la ilusión, en el plano puramente de la fantasía. Y ahí de nuevo uno dice, ¿eso qué tiene de malo? ¿Cierto? El problema es que esa fantasía la manejan unos publicistas y unos gerentes de producción, ¿cierto? Claro. Que, que de alguna manera están constriñendo cualquier esfuerzo, cualquier intento creativo que un director o un equipo de creación pueda tener, porque someten esas decisiones
al escrutinio del público. Y eso es súper interesante, hacen del consumidor un pequeño dictador. Personajes que en una serie se mueren y reviven a la serie siguiente, digamos, en la temporada siguiente de la serie, por presión del público. Y los O criterios sea, comerciales empapan entonces ahí, completamente el acto creativo. ahí el que cambia también es el espectador. Tú hablas del espectador del futuro que se transforma en un usuario interactivo, cosificado, ¿no es así? La muerte del cinéfilo, podríamos decir, ¿no? El cinéfilo es un animal de cine, es un adicto al cine, pero que es un personaje especial, ¿no? Que vive del cine, se alimenta del cine, pero aquí nos convertimos en usuarios. Bueno, y nos convertimos también en producto, porque hay quien habla de que este panóptico virtual en el que vivimos hoy día forma parte de un capitalismo del control, porque estamos con cuentos, ¿no? Claro que sí. Yo creo que el cambio más radical ahí tiene que ver con que el usuario se sumerge en este objeto total que es el espectáculo digital, que es todo lo contrario de lo que pasaba antiguamente, en donde la película era recibida por el espectador, digamos, en el marco de su propia subjetividad. No sé si me explico bien. Sí, sí, te entiendo perfecto. Uno como espectador, ¿cierto? Uno ve la película y la película adquiere pleno sentido en uno. Es uno como espectador el que hace el trabajo de procesar la película, de confrontarla con sus propias experiencias, de decidir si está de acuerdo o no con lo que la película plantea, si le agrada, le desagrada. Y eso es claro, eso es lo que hace el cinéfilo. El cinéfilo discute con la película, conversa con ella, traba amistad o traba enemistad, ¿cierto? En cambio, en el contexto del espectáculo digital total, pasa más bien lo que le pasa al jugador de videojuegos, que el jugador se mete en la narrativa del videojuego. El jugador toma las opciones que el videojuego le permite tomar. Yo te iba a decir que en el fondo vamos, a ver, la sensación que uno tiene, esta es la sensación de alguien que no sabe nada de este tema, pero lo he conversado con otro habitué del jardín, un sociólogo que investiga el tema de los videojuegos, que finalmente vamos casi a que la realidad está subsumida en un videojuego. El videojuego, la frontera del videojuego son cada vez más porosas y cada vez más cosas y actividades, incluso empresariales, comienzan a ser parte de este gran videojuego en el que estamos, y el cine pareciera que va en esa misma dirección. Va en la misma dirección. A todo eso se les llama narrativas inmersivas. Claro. Y se llaman así precisamente por eso, porque uno se sumerge en la narrativa, en lugar de ser la narrativa la que se presenta ante la propia subjetividad. Ahí yo veo, por ejemplo, un problema, críticamente hablando, porque ¿qué más preciado que la propia subjetividad, que la posibilidad de pensar por sí mismo, de sentir que los sentimientos que yo tengo son los míos y no los de alguien más, o los que alguien prediseñó por ahí, ¿cierto? Desde luego, yo diría que una de las últimas zonas de resistencia frente al control es tu propio imaginario y es tu propio inconsciente. Si ya empiezan a entrar en tu imaginario o manipular tu imaginario, no deja de ser peligroso. Yo creo que, no sé si a ti no te produce vértigo, quizás porque soy yo más viejo y tú eres más joven, a mí me produce esto vértigo. Y claro, pero veo que no sé cuáles son las formas de resistencia del que estaba acostumbrado al antiguo cine, y no sé si es una nostalgia y una batalla perdida en ese sentido. O al contrario, o puede que, ¿cómo ves tú que este cine empieza a necesitarse de nuevo la forma o la manera que entendíamos el cine antes, y este empieza a encontrar otros espacios como... Mira, si nos pusiéramos así, en plan de resistencia, Sí. yo te diría que yo buscaría resistencia en dos cosas. Porque una, bueno, es esto de transformar las grandes producciones cinematográficas en un espectáculo digital total, ¿cierto? Y con todo lo que hemos conversado. La otra posibilidad, decíamos, era la de la museificación, ¿cierto? O sea, la experiencia de cine tradicional se transforma en una experiencia de museo, que es lo mismo que le pasa a la música del siglo XIX, al arte del siglo XVIII. Pero el museo tiene una vinculación específica con un ámbito que ya no es, por ejemplo, el del mercado del cine o el mercado del arte, ¿cierto? Lo que está en el museo está más ligado a la educación, por ejemplo. O sea, el museo está más ligado a las universidades como institución, a las universidades, a las escuelas. Y claro, no sé, la pintura del siglo XVII que está en el museo está fuera del mercado, pero está inserta ahora en otro circuito, que es el circuito educativo. Y yo creo que la museificación de una parte del cine puede tener una vía de salida y de desarrollo importante y súper interesante en su vínculo, por ejemplo, con la educación. El cine es una herramienta poderosísima para ampliar nuestra experiencia del mundo, para dotarnos de conciencia histórica, para plantearnos temas filosóficos, temas políticos. Hoy día que estamos en medio de un proceso constituyente, ver cine cívico, por ejemplo, es una forma tremendamente
es una forma clave, por ejemplo, de integrarse como mm, público mm. a ese debate. Entonces, la cineteca, las retrospectivas, la posibilidad de integrar al cine en los colegios, hacer cineclubes, que aparezca un ramo de cine que debería haber hace 50 años en los colegios, ¿cierto? O en las universidades. Eh, por ahí yo creo que hay una posibilidad de resistencia. Y yo creo que la otra, y para salvaguardar la propia subjetividad, yo creo que la otra forma de resistir tiene que ver con un arte que está muy cercano al cine, que es la poesía. Yo creo que la poesía es un espacio todavía para mantener nuestra propia subjetividad y nuestra propia individualidad, nuestra libertad interior ahí a salvo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, suscribo esa declaración y me alegra mucho escuchar la voz de un cinéfilo y de un cinépata y de un experto en Sí, cine. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, el cine es un lenguaje poético también, es decir, completamente, y eso es lo que... completamente. Ahora, otro elemento paradojal o interesante de todo esto que está pasando es, tú afirmas ahí que el cine clásico empieza a ser revalorizado en el streaming, por ejemplo. O sea, que hay gente que empieza a buscar películas de Kurosawa, que uno ya a lo mejor no están en muchas carteleras, en pandemia los cines cerrados, y hay un público que accede a un cine clásico que tal vez no tendría otra posibilidad de ser revitalizado, ser revisitado. Y cuando hablamos de cine clásico, hablamos de dos fenómenos. O sea, acceder efectivamente a películas que ya no están en ninguna cartelera, eh, pero además a películas que al ser revisitadas a través del streaming, cambian de categoría, por decirlo así, en la mente del espectador. O sea, por ejemplo, yo tengo estudiantes de la universidad, chicos de 18, 19 años, eh, que rayan, por ejemplo, con Tarantino, Mm, pero para ellos Tarantino es clásico. claro, imagínate. Amigos de 20, 30 años, 30 y algo, que están descubriendo por primera vez, por ejemplo, las películas de terror de la Hammer de los años Mm, 50, sí, 60, mm, y van encontrando unas cosas y van construyendo ahí unos itinerarios mentales, porque eso tiene de bueno el streaming, permite que el espectador vaya buscando por su propia cuenta. Quizás lo que afecta más negativamente ahí es el exceso de información, que es lo contrario de lo que le pasaba al cinéfilo de los 80, que no había mm. información por ninguna parte y uno andaba ahí buscando esta película que la daban en una única función en tal lugar o esperando que llegara la revista, como el enfoque, ¿cierto? La Sí. revista de la que conversábamos. Hoy día no, hoy día hay un exceso de información. Entonces, más bien el problema es cuáles son los criterios para elegir qué voy a ver y qué no voy a ver, qué es lo que distancia esta película de esta otra. Eh, cómo yo aprendo a valorar las diferencias en términos de calidad artística o de profundidad temática entre un Bergman, por ejemplo, y a lo Mm, mejor otro mm, autor que es igual de psicologista, es igual de existencialista, mm, pero no tiene, por ejemplo, los mismos méritos como realizador. mm. Ahí, de nuevo, la educación, ¿cierto? Y el cultivo de la propia sensibilidad son claves. Bueno, tú hablas de los filtros, de los mediadores, la revista, hoy día, bueno, no revista física, pero sí una revista digital, me da la impresión que la revista Primer Plano, la cual tú eres editor, y que tiene un consejo editorial muy interesante, me parece que ahí está Héctor Soto, tú me Héctor corriges si estoy Soto, bien o no, María, ¿quién está? está Héctor Soto, está María Eugenia Mesa, María Eugenia Mesa, está David Veramex también, ¿cierto? Claudio nuestro Salinas, querido David, ¿sí? nuestro querido David. Claro, nosotros surgimos precisamente con esa misma intención. Quisimos recuperar el espíritu de la revista Primer Plano original, obviamente en un contexto diferente, pero nuestra intención no es ser una revista de actualidad, no es ser una revista que provea información, porque ya te lo decía, ¿cierto? Vivimos en un mundo con un exceso de información. Eh, Queremos ser una revista que provea de perspectiva, Mm, que plantee puntos a debatir, cosas a discutir, no decirles a las personas, mira, esta película es buena, esta película es mala, sino que mm, decirles, esta película es interesante por esto, véala, mm, mira, pasa este tema, estos son los argumentos a favor, estos son los argumentos en contra, conversemos, ¿cierto? Es mm. como, la intención de la revista es precisamente generar ese espacio de salvaguarda, de conversación, eh, de creación, no artística, pero sí de creación de la propia sensibilidad. Esta revista está disponible, uno entra en Google, la busca, Primer Plano, y es una revista que se va renovando con los artículos que van llegando las nuevas, no sé cómo funciona el sistema editorial ahí,
¿Y cómo se puede, y cómo se financia una revista así? Mira, todavía no se financia. Ya, ¿ya? Es literalmente amor al arte, o sea, amor al cine ya a más no poder. Yo creo que las únicas personas que aman tanto el cine como nosotros son los distribuidores independientes, porque esos además pierden plata distribuyendo películas que ve poca gente, pero están ahí al pie del cañón. Vamos a tirar un artículo pronto sobre la distribución de cine en Chile, que va a estar bien interesante. No, esos son héroes, Son sencillamente. héroes. Sí, nosotros estamos pensando en las vías de financiamiento. En principio no quisimos un patrocinio institucional y no hemos querido postular a fondos concursables, porque esos uno se los gana un año, el otro año los pierde y queremos asegurar algo de estabilidad. Nos interesa sobre todo como poder pagar las colaboraciones, pero de momento es puro amor al arte. Hans Stange, editor de la revista Primer Plano, una revista digital que ustedes pueden visitar. Y yo leí también que ahí uno podía cooperar si uno quiere ayudar. Obviamente que me imagino que esa ayuda va a ser bien recibida. Estará explicado ahí en la página o habrá un contacto para que el que quiera que la revista persista, imagino que va a ir encontrando. Imagino que deben estar pasando cosas interesantes con la revista. Imagino que ha tenido una buena recepción en los amantes del cine. Sí, no, nos ha ido súper bien. La revista tiene ya un mes y algo. Hemos tenido hartas visitas, tenemos buenos artículos, hemos recibido muy buenos comentarios, así que invito a todos los teleauditores. Yo los llamo radiovidentes. A todos los radiovidentes desde el jardín los invitamos ahí, www.revistaprimerplano.cl, a que nos acompañen, a que conversen con nosotros, ¿cierto? Y si quieren escribir, que manden sus textos. Si nosotros funcionamos como comité editorial, vamos revisando, vamos buscando los textos que sean interesantes, los vamos corrigiendo. Pues la idea es que haya muchas voces, efectivamente. Bueno, como decía el poeta Rainer María Rilke, quien habla de triunfos, el resistirlo es todo. Resistencia del buen cine, resistencia de la reflexión crítica. Hans Stange, editor de la revista Primer Plano, director, doctor en Filosofía y Estética y Teoría del Arte, profesor de la Universidad de Chile, periodista. Muchas gracias, Hans, por esta conversación tan interesante, iluminadora sobre el futuro del cine y el cine del futuro. Espero que nos vuelvas a visitar en el jardín, habrán otros muchos temas y por supuesto que este espacio está abierto a todo lo que la revista Primer Plano necesite para encontrarse con sus lectores. Así que te agradezco esta tarde esta conversación. No, al contrario, gracias a ti, Cristian, por la invitación. Gracias por además por abrir el espacio para que podamos hacer difusión de la revista. Yo encantado vengo de nuevo a hablar de cine, a hablar de poesía. Va a estar buenísimo. Así que ya descubrí que la poesía es tu segunda pasión. No sé si es tu amante o tu amada, pero... Amada, siempre. Ah, qué bueno. Excelente. Gracias, Hans. Un gusto haberte tenido aquí en el jardín. Hasta muy pronto. Igual tú, gracias. Yo vuelvo a cerrar la verja de mi jardín, queridos y queridas radiovidentes. Los saludo afectuosamente, fraternalmente. Volvemos a abrir esta verja en el día de mañana. Y escucharon el sonido de mi fiel chucao, el pájaro que me acompaña aquí, pájaro sureño exiliado en estos jardines aquí en el Valle Central. Hasta mañana. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.